Lo que van a escuchar a continuación son las palabras de Álvaro García Ortiz, las primeras palabras que pronuncia tras su imputación en el caso del novio de Ayuso por presunta revelación de secretos. Saben que Álvaro García Ortiz tiene que declarar en calidad de investigado el próximo día 29 de enero. Les voy a poner estas declaraciones que yo entiendo que se dan en un contexto de una charla para fiscales, pues todo el rato se está refiriendo a los fiscales que deben de estar presentes en la sala. Les voy a poner este pedazo de sus declaraciones y luego voy a comentar lo más reseñable desde mi punto de vista de lo que dice Álvaro García Ortiz. Fiscalía es noticia, que el fiscal general del Estado es noticia, y también a eso os vais a tener que acostumbrar cuando trabajéis. También os vais a tener que acostumbrar a que las relaciones con los medios de comunicación y las relaciones con los ciudadanos son una parte muy importante de nuestro trabajo. Por lo tanto, bueno, esto es un pequeño homenaje, un pequeño ejemplo de lo que nos viene. Hay gente magnífica, excelente en la carrera fiscal. Somos un cuerpo absolutamente envidiable en cuanto a la capacidad de aportar que tenemos, y somos la esencia de esa seguridad jurídica, el principio de unidad, para que todos los ciudadanos de este país, cualquiera que sea su condición, su origen, su lugar de residencia, tengan los mismos derechos y tengan las mismas libertades, tengan una aplicación y una interpretación uniforme de la norma. Y eso es una responsabilidad muy importante y nos distingue, porque nosotros ofrecemos a los ciudadanos esa seguridad jurídica que no le corresponde a otros colectivos, corresponde a nosotros como fiscales. Comienza diciendo en este vídeo que el fiscal general del Estado es noticia y que se van a tener que acostumbrar los fiscales a ser noticia. Yo creo que un fiscal nunca debería de ser noticia. Quizás, a lo mejor, en alguna noticia se podría decir que un fiscal ha iniciado de oficio la investigación de tal o cual asunto. Lo que debería de ser noticia son las sentencias judiciales, cuando después de la práctica de la prueba el juez decide condenar o absolver a una persona, y quizás esto debería de ser noticia por lo llamativo de los hechos que se están juzgando o porque la persona que se está juzgando es conocida. Pero bueno, lo que nunca debería de ser noticia es que el fiscal general del Estado está imputado por presuntamente haber participado en la filtración de unos correos de un particular, que es noticia porque es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso sí que no tendría que ser noticia. Y si eso es noticia, la siguiente noticia tendría que ser que el fiscal general del Estado ha dimitido. Pero no es el caso. Me parece reseñable que en las declaraciones que hace Álvaro García Ortiz hace mención a que todos los ciudadanos, independientemente de su condición, de su origen y de su lugar de residencia, tienen que tener los mismos derechos y las mismas libertades. Todos sin excepción, aunque ese ciudadano se llame González Amador y sea el novio de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso debería de ser así, efectivamente. Todos deberíamos de tener los mismos derechos y las mismas libertades. Y por tanto, si yo tuviera la oportunidad de hablar con Álvaro García Ortiz, le preguntaría si él en su trayectoria profesional alguna vez ha recurrido a algún auto de incoación de diligencias previas en el que se llama declarar a un investigado. Si él en alguna ocasión como fiscal, cuando compartimos plaza en Negreira, hizo de abogado de la defensa del investigado. Yo en mi trayectoria profesional, que si bien es cierto no es la más larga, pero ya son 15 años como abogada ejerciente, jamás lo he visto. Solo una ocasión, y después de la práctica de la prueba, el fiscal retiró la acusación. En el resto de ocasiones, y esto también lo lamento, los fiscales se comen y hacen suyas las declaraciones de los investigados, a veces huérfanas de cualquier otro medio de prueba, salvo las palabras de la persona que denuncia. Eso sí que lo he visto. Eso sí que lo he visto. Acusar sin piedad, a veces sin tener todas las pruebas, pero que actúen como abogados de la defensa, yo eso no lo he visto jamás. Yo nunca he visto, como ha ocurrido en el caso de la mujer del presidente del gobierno y también en el caso de su hermano, jamás vi que un fiscal pidiera que se archivara una causa antes de iniciar ni una sola diligencia de investigación, antes de tomarle declaración al investigado. Yo eso jamás lo he visto. A lo mejor algún compañero que sea más experto que yo, más experimentado, puede poner en comentarios sus experiencias. Yo eso no lo he visto nunca. Entonces, me parece una falacia lo que está diciendo. Debería de ser así.
todos deberíamos de ser iguales ante la ley, todos debemos de tener los mismos derechos y las mismas libertades, también las mismas obligaciones, pero en la práctica y cuando vamos escalando hacia arriba y tocamos con el Poder Ejecutivo, vemos que se bifurcan los caminos, ¿no? Unos somos iguales ante la ley y otros quizá no tanto. Y cuando se aplica la ley, pues entonces llega el Constitucional y resulta que estiman ese recurso de amparo. Y si no lo estima el Constitucional, pues siempre estamos a tiempo de que el presidente del gobierno sea de los nuestros y nos amnistíe. Quizás es la esperanza de Álvaro García Ortiz en el caso de que fuera, hipotéticamente, condenado. Bueno, ¿qué es noticia hoy? Cuando la izquierda carece de argumentos, recurre a la violencia. Hace un par de semanas tuvimos noticia de que una periodista, la directora corporativa de Público, Ana Pardo de Vera, tuvo un altercado con Bertrán Endongo, un reportero que a pie de calle hace preguntas incómodas a periodistas y también a políticos. Bueno, a este hombre se le puede acusar de ser quizás muy insidioso en sus preguntas, pero ha tenido intercambios, como por ejemplo con Broncano, que ha sorteado y no han tenido que llegar al insulto o a la agresión. Con esta mujer asistimos a algo que para mí queda como otro piquito de Rubiales, ¿no? Lo que vemos, lo que interpretan y lo que aparece en los medios de comunicación afines al régimen. Yo en esas imágenes veo a un hombre negro hacer una pregunta y a la pregunta que le hace, esta mujer responde llamándole negro fascista y después veo como ella se acerca a él en una actitud chulesca, primero le retira el micrófono, se acerca a Bertrán en actitud chulesca y le lanza el micrófono. Luego los titulares eran: Ana Pardo de Vera pide amparo por la agresión que ha sufrido de Bertrán Endongo. Ella luego hizo una declaración y dijo que ella jamás le llamaría gorila. Yo es lo que escuché, cógelo como gorila, que ella no le llamaría nunca gorila porque ella es animalista. Vamos, que lo de gorila, si lo dijera, lo diría en plan bien, en plan piropo. Y que, ella le parece que Bertrán es un tonto porque cómo puede defender los postulados de la derecha, porque si Franco estuviera vivo le mandaría a trabajar a un campo de concentración. Yo no soy experta historiadora, pero yo no recuerdo que Franco tuviera campos de concentración donde obligara a trabajar a los negros. Yo eso no lo vi jamás. Bueno, pues en esta ocasión tenemos a otro periodista llamado Antonio Maestre, que ayer tuvo un altercado con Vito Quiles, este joven periodista al que insultan en la sala de prensa del Congreso, al que no responde ninguna pregunta y que también es un fascista, según los medios de comunicación de la izquierda. Bueno, pues ayer Antonio Maestre iba caminando por la calle, Vito Quiles, esto es lo que yo vi en las imágenes, Vito Quiles se acerca a hacerle una pregunta y este hombre le coge el micrófono y se lo lanza a varios metros, rompiéndole su utensilio de trabajo. Esta mañana en Radio Nacional de España, este hombre, Antonio Maestre, ha hecho estas declaraciones que les voy a poner. A ver qué opinan. Conmino a que nadie permite que se le acose. Y si alguien te acosa, reaccionas. ¿Te acosaron ayer? Sí, como siempre. Es un fascista, un personaje que se dedica única y exclusivamente a eso, que toda la profesión tendríamos que estar unidos contra él, contra Vito Quiles y toda esta gentuza que lo único que hace es vivir de la provocación y de molestar a la gente que está tranquilamente haciendo su trabajo, o como en mi caso de ayer, iba caminando por la calle. Bueno, pues aquí lo tienen. Antonio Maestre conmina a la gente a que si se siente acosada, reaccione. Lo que viene siendo tomar la justicia por tu propia mano. Esto me recuerda a los scratches. Esto me recuerda a Pablo Iglesias y Irene Montero arengando a la gente para que fuera a las casas de los políticos donde moraban con sus hijos a que tomaran jarabe democrático, que eso era el jarabe democrático del pueblo. La vida da muchas vueltas y de repente se encontraron en su propia casa, su propio casoplón, recibiendo el jarabe democrático, pero eso ya no gusta tanto, ¿verdad, Errejón? No gusta tanto cuando estás señalando a una persona como agresor sexual y de repente eres tú el acusado. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que Irene Montero y Pablo Iglesias solicitaron el auxilio judicial, pero perdieron. Porque libertad de expresión, eso que tanto
les ofende a los progres. Esto que está diciendo Antonio Maestre es muy peligroso, porque si tú te sientes acosado, lo que tienes que hacer, porque el acoso es un delito, es acudir a la policía o a la Guardia Civil o al juzgado de guardia y presentar la correspondiente denuncia. Y como vivimos en un estado de derecho, y además nos acaba de decir el fiscal general del Estado que todos los ciudadanos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas libertades, después se entiende que habrá un juicio justo donde la persona que denuncia podrá probar ante un juez que es víctima de acoso y en ese caso tendrá una sentencia condenatoria e incluso podría pedir una orden de protección consistente en una prohibición de aproximación de una distancia, por ejemplo, de 500, 300 metros para que Vito Quiles no te haga preguntas, ¿no? Ellos son los defensores de la legalidad y la de la democracia hasta que les toca a ellos. Y cuando se quedan sin argumentos, le dicen al ciudadano que lo que está viendo es otra cosa diferente, que ellos están recibiendo acoso cuando no agresión y lo que hay que hacer es responder. Cuidado con esto, Antonio Maestre, porque hay mucha gente en la calle que puede tomar tu discurso al pie de la letra y entonces cada vez que vea una alcachofa, un micrófono con el logotipo de La Sexta, con el logotipo de Radio Nacional de España o de Radio Televisión Española, puede hacer lo mismo, empezar a coger los micrófonos de los periodistas que no dejan de ser su útil de trabajo, su utensilio para trabajar y lanzarlos 7, 10 o 15 metros. ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Por qué se ha caracterizado la izquierda a lo largo de la historia, aparte de por utilizar la demagogia y practicar la envidia? Bueno, por utilizar la violencia. Por utilizar la violencia. Cuando no puedes imponer el relato, lo impones por la fuerza. Y en esas estamos. Yo no voy a defender el trabajo que hace Vito Quiles o el de Bertrán Endongo porque no estoy todo el rato con ellos. No sé si insultan, no sé si agreden. Yo solo puedo pronunciarme por lo que veo en las imágenes. Y en el caso de Bertrán y en el caso de Vito Quiles, yo no he visto una agresión. Yo lo que he visto es hacer preguntas muy incómodas y no obtener ninguna respuesta. Como creo que se sienten bastante acorralados porque la batalla cultural la está ganando la derecha, porque la gente ya está harta de tanto buenismo, porque la gente ya está harta de que la mientan, porque la gente ya está harta, estamos hartos de que lleva este gobierno más de una legislatura al frente del Ejecutivo y las cosas no van a mejor, van a peor. Y el relato que nos venden es como cuando habla la oposición y son ellos los que están gobernando, la gente está cansada. Y hay mucha gente de la izquierda que no entiende lo que está pasando. Hay gente de la izquierda que paga sus impuestos, que no entiende por qué se cobra lo que se cobra a los autónomos, por qué no puede llegar a alquilar una vivienda. Todo esto que se vende desde las izquierdas y ve que su situación en estos últimos 5 años no ha mejorado, empieza a entender que quizás estamos ante un gobierno que no es de izquierdas ni de derechas, estamos ante un gobierno moribundo que lo único que hace es gobernar para ellos, sacar leyes de las que ellos se puedan beneficiar y el pueblo no importa. Entonces no somos iguales ante la ley, Álvaro García Ortiz, no somos iguales ante la ley. Porque si una persona es condenada, y lo digo como abogada, busca amparo al Supremo, presenta un recurso al Supremo, un recurso de casación, primero se tienen que cumplir los requisitos para que te admitan el recurso. Si ahí pierdes, si pides amparo al Constitucional, es difícil, ¿eh? Los que somos abogados penalistas lo sabemos, es difícil que te lo concedan. Pero vamos ya, si vamos a un indulto, eso ya es prácticamente inviable. ¿Y una amnistía? ¿Qué me dicen de una amnistía? Bueno, pues este gobierno, las leyes que con más urgencia se tramitaron, aparte de modificar el Código Penal a medida, fue crear leyes para beneficiarse ellos, para que el presidente del gobierno pueda mantenerse en el poder. Por muy manido que esté ya este argumento, pero es la única verdad. ¿Y lo siguiente qué es? Como no ha podido frenar con toda la campaña de desprestigio a los jueces, con estas querellas que presentaron tanto el abogado de la mujer del presidente como el abogado de su hermano, para que esto, vamos, terminara en nada, al final, bueno, la querella la presentó la mujer del presidente del gobierno y el propio presidente del gobierno al juez Juan Carlos Peinado. Como no se admitieron a trámite esas querellas, ahora lo siguiente es cortar el árbol, sacar el árbol, cortar las raíces. Bueno, pues no se puede imputar a la mujer del presidente ni a su hermano porque vamos a limitar
el margen de actuación de las acusaciones populares y además vamos a dejar en manos del fiscal la investigación de los procedimientos, lo cual significa únicamente una cosa: no se puede investigar al PSOE, porque de oficio no se hubiera empezado a investigar a Ábalos, de oficio no se hubiera empezado a investigar a la mujer del presidente del gobierno, porque la fiscalía ahí actuó como abogado de la defensa. Hay gente que sigue sin quererlo ver, porque estamos tan polarizados que hay gente que con tal de que no gobierne la ultraderecha está dispuesta a tragar con todo, señores, con todo. En fin, estas son las noticias del día de hoy, veremos cómo van avanzando los acontecimientos. De momento lo voy a dejar aquí. Recuerden que tengo un canal secundario, Begoña Gerpe Directos, donde pueden ver otras noticias que comento en un tono más coloquial, más cercano. Si no se han suscrito a este canal, les invito igualmente a que se suscriban, que le den me gusta y ahora sí, ya no me enrollo más y si Dios quiere, nos vemos mañana.